Mi hermana descuidó por años a sus 3 hijos, pero yo los apoyé cuando se fueron de su casa a los 18 años después. Me ofrecieron dinero como agradecimiento, pero su madre está reclamando su parte. Hola, soy una mujer de 48 años y mi hermana menor, Diana, tiene 46. Diana y yo nunca nos llevamos bien cuando éramos jóvenes. Siempre fue arrogante y desagradable conmigo, así que nos separamos en cuanto terminamos la escuela secundaria. Yo elegí continuar con mi educación, mientras que ella prefirió irse a vivir con su novio en ese momento. Tuvo la suerte de que su pareja era un hombre rico, ya que nuestros padres nunca habrían podido pagarle un alquiler para que viviera sola. Sin embargo, dejó claro que no le importaban las opiniones de nuestros padres sobre su vida y que haría lo que quisiera. Por eso, mis padres nunca intentaron detenerla, y, en cambio, la dejaron ir. Diana tuvo gemelas a los 20 años y un hijo a los 22 mientras vivía con su pareja. Mis padres estaban felices por ella, pero también preocupados porque ahora tenía muchas responsabilidades y ningún trabajo. Dependía completamente del dinero de su novio para mantener su estilo de vida. Diana nunca se casó con su pareja, lo que creo que fue un error, porque habría tenido derecho a una pensión alimenticia si se separaban. Eventualmente, terminaron cuando Diana descubrió que él le había sido infiel. Afortunadamente, él le proporcionó la manutención infantil a la que tenía derecho, pero decidió no ser padre y renunció a sus derechos parentales. Las niñas tenían 3 años en ese momento, mientras mi sobrino solo tenía 1 año y medio. Después de eso, mi hermana quedó completamente sola y necesitaba toda la ayuda posible para mantenerse. A pesar de nuestra mala relación, elegí ayudarla, principalmente por la presión de nuestros padres. En ese momento, yo tenía un trabajo estable, pero no ganaba lo suficiente para mantener a los 4. Sin embargo, mis padres y yo aportábamos un poco de dinero cada mes y así lograban llegar a fin de mes. Diana tuvo muchas dificultades los primeros meses porque no tenía un título ni experiencia laboral. Tuvo que empezar desde abajo y esforzarse mucho para progresar rápidamente, lo cual era difícil porque también tenía que cuidar a sus hijos y no podía simplemente dejarlos solos en casa. Contratar una niñera era una opción, pero era demasiado caro, así que tuvo que depender de mí o de sus amigos. Mis padres también trabajaban y ayudaban económicamente, por lo que no podían quedarse en casa con los niños. Yo estaba en la misma situación. Además, no tenía amigos que quisieran asumir la responsabilidad de cuidar a sus hijos mientras trabajaba, ya que todos tenían sus propias vidas y trabajos. Como resultado, se vio limitada a trabajos de salario mínimo con horarios flexibles que le permitieran regresar a casa rápidamente. De este modo, evitaba pagar por una niñera que se quedara con sus hijos por mucho tiempo, lo cual habría sido demasiado costoso. Esta situación duró varios años, y creo que Diana comenzó a odiar a sus propios hijos porque los veía como un obstáculo para su éxito. Decía que eran lo único que le impedía avanzar. La visitaba de vez en cuando, no por ella, sino por los niños, para asegurarme de que estuvieran bien. No tenía una buena relación con mi hermana, pero no era tan cruel como para dejar que unos niños inocentes sufrieran por las malas decisiones de su madre. Mis padres y yo revisábamos constantemente su bienestar. Los niños siempre se quejaban del maltrato de Diana. Los castigaba por faltas menores y los reprendía simplemente por ser niños y tratar de divertirse. Era una existencia miserable para todos ellos, y yo esperaba poder ayudarlos sacándolos de ese lugar y quedándome con ellos, pero no podía porque ella era la madre legítima y yo no tenía ninguna autoridad legal sobre ellos. Además, recibía manutención de su ex y hacía lo posible por llegar a fin de mes. Me sentía terrible por ella, pero aún peor por los niños. Diana comenzó a salir con otros hombres, lo que empeoró considerablemente la situación. Cada vez que una relación fracasaba, culpaba a sus hijos. Estaba convencida de que, cuando sus parejas descubrían que era madre de 3, la abandonaban. Creo que esto se debía a que nunca mencionaba a sus hijos en las primeras etapas de las citas, solo hablaba de ellos después de 1 mes o 2, lo que parecía deshonesto. Intenté explicárselo varias veces, pero ella estaba convencida de que la rechazaban por tener hijos. No dejaba de reprochárselo a los niños, recordándoles que su padre la había abandonado y amenazándolos con hacer lo mismo si no se portaban bien. Los niños le tenían miedo, y su infancia estuvo marcada por el narcisismo de su madre. Esto continuó durante años. Varias veces pensé en llevármelos y huir con ellos, pero no podía. No podía solicitar su custodia ni denunciarla porque, aunque sus acciones estaban mal, no justificaban que le quitaran a sus hijos. Así que la situación se mantuvo igual, y los niños simplemente estaban agradecidos de tenerme en su vida. Mis padres eran demasiado mayores para ser sus compañeros, pero yo siempre estuve ahí cuando me necesitaron. Nunca podían contarle a su madre sus problemas, pero siempre podían acudir a su tía, y lo hacían cada vez que tenían dificultades en la escuela, con los estudios o incluso con Diana. Apreciaba su confianza. No me sorprendió que,
cuando cumplieron 18 años, decidieran irse de la casa de su madre y mudarse conmigo. Ahora que ya no eran niños, podían elegir dónde y con quién vivir, y me eligieron a mí. Diana, claramente insatisfecha, tenía mucho que decir. Afirmó que había desperdiciado 18 años de su vida criando a esos niños solo para que la abandonaran al final. Estaba muy molesta y me dijo que, si tanto quería criar a sus hijos, debería haber intervenido antes, en lugar de tomar el relevo cuando el trabajo ya estaba prácticamente hecho. Quise decirle que, en realidad, no los había criado, básicamente, ellos se criaron solos, porque ella casi siempre estaba trabajando o en citas con hombres que, tarde o temprano, la dejaban al descubrir que tenía 3 hijos. Nunca supo cuáles debían ser sus prioridades, y era evidente por qué las cosas terminaron como lo hicieron. Los niños eligieron a la persona que realmente estuvo para ellos, en lugar de a la que los había atormentado y reprendido constantemente porque no podía encontrar a alguien y era infeliz en su vida. Era evidente que no se daba cuenta de que los estaba lastimando, porque ella misma estaba sufriendo. Sin embargo, no quise restregárselo en la cara, porque sabía que debía de ser muy duro para ella, y por eso estaba desquitándose conmigo. Así que me quedé callada, y eso fue todo. Después de eso, prácticamente dejamos de comunicarnos. Sus hijos eligieron alejarse de ella y vivir conmigo. Diana también decidió cortar lazos con todos nosotros y dejó de hablar incluso con nuestros padres. Fue extraño, porque ellos no habían hecho nada para merecerlo. Creo que el hecho de que no se pusieran de su lado cuando mis sobrinos decidieron vivir conmigo le irritó tanto que decidió alejarlos también. Han pasado casi 10 años y todos están bien. No sé qué ha sido de Diana, pero sé que sus hijos están bien. Mi sobrino estudió medicina y ahora está en camino de ser pediatra. Una de mis sobrinas estudió literatura y ahora es profesora, mientras que su hermana gemela tiene una peluquería. Los ayudé a obtener préstamos para sus negocios y los apoyé económicamente en la medida en que pude. Estoy muy orgullosa de ellos, porque han avanzado mucho desde la vida que tenían antes. Ahora viven por separado. Solo se quedaron conmigo durante 4 años, y ni siquiera era como si vivieran conmigo realmente, porque estaban en la universidad y solo volvían de vez en cuando. Creo que no querían regresar a la casa de Diana, donde nunca se sintieron queridos. Han pasado 2 años desde que se mudaron por completo, y me alegra mucho por ellos. Nunca esperé nada a cambio de lo que hice, porque realmente creía que era lo correcto. Eran solo niños, y por más mal que estuvieran las cosas entre mi hermana y yo, jamás podría haber sido indiferente con ellos. Siempre he sentido un cariño especial por ellos, sobre todo porque nunca me casé ni tuve hijos. No era lo mío, pero con ellos quise estar presente como una figura parental, ya que su padre no estuvo y, bueno, todos sabemos cómo era Diana. Necesitaban a alguien, y mis padres eran demasiado mayores para asumir ese papel, así que di un paso al frente. Eso fue todo lo que hice. Nunca esperé nada a cambio, pero estoy agradecida de que sean el tipo de personas que piensan que merezco un gesto de agradecimiento por lo que hice, aunque yo no crea que haya sido algo que requiriera una recompensa. Aún así, aprecié el gesto. Hace una semana celebré mi cumpleaños número 48 con mis amigos y mi familia, incluyendo a mis sobrinos. La pasé genial, y mi sobrino tuvo la amabilidad de organizar todo para mí. A pesar de que quise pagar, insistió en cubrir los gastos, ya que ahora gana lo suficiente como para hacerme regalos y demostrar su gratitud. Después de la fiesta, los 3 me sentaron para hablar. Me dijeron que, ahora que estaban económicamente estables, querían expresar su gratitud escribiéndome un cheque entre los 3. Intenté explicarles que no era necesario, porque aún trabajaba y podía mantenerme sola, pero insistieron. Dijeron que no se trataba de pagar una deuda, porque nunca podrían devolverme lo que hice por ellos. No era cuestión de dinero, sino del apoyo y la fe que puse en ellos, algo que jamás podrían retribuir del todo. Este era su humilde intento de demostrar su agradecimiento. Me conmovió profundamente su sinceridad y quise compartirlo en redes sociales. Solo quería agradecerles por todo lo que estaban haciendo por mí. Mi hermana y yo no hablábamos desde hacía años, así que no pensé que le importara. Me tenía bloqueada en todas partes y asumí que no lo vería, así que creí que estaba bien. Diana nunca volvió a comunicarse con nosotros ni se interesó por el bienestar de sus hijos después de que se fueron de su casa. Es cierto que fueron ellos quienes rompieron la relación y se mudaron conmigo, pero eso fue culpa suya. Lo mínimo que pudo haber hecho fue demostrar interés en sus vidas y tratar de ser una madre para ellos para compensar sus errores. Pero, para ser honesta, nunca pareció importarle la pérdida de comunicación, así que supuse que estaba bien con eso. Sin embargo, unos días después de publicar la historia, recibí una respuesta de ella. No lo esperaba, porque, como dije, llevábamos años sin hablar. Debería haberlo previsto. Tan pronto como se dio cuenta de que sus hijos estaban económicamente seguros, empezaría a husmear como un sabueso,
tratando de averiguar cuánto dinero podía obtener de ellos. En su respuesta, dijo que había visto mi publicación y que quería hablar sobre sus hijos. Reconoció que había cometido errores en el pasado y que no había sido una buena madre, pero sentía la necesidad de darse otra oportunidad. Afirmó que los había extrañado mucho en los últimos 6 años. No estoy seguro de cuánta verdad hay en esa afirmación, porque si realmente los hubiera extrañado, al menos habría intentado contactarme una vez. Me pidió que hablara con sus hijos y que la ayudara a cerrar la brecha entre ellos, ya que respondían bien a mí. La coincidencia en el tiempo era extraña, así que ignoré su mensaje. Sin embargo, cuando no respondí, me llamó por la noche y exploté. Insistió en que la ayudara a reconectarse con sus hijos, pero me negué. Sabía perfectamente que solo buscaba su dinero, no porque realmente se preocupara por su bienestar. Si realmente lamentara lo que hizo, los habría contactado directamente en lugar de hablar conmigo. No podía dejar de lado su orgullo y ego ni por un segundo. Seguía esperando que sus hijos la buscaran, a pesar de que ella era quien había cometido el error. Era increíble lo con derecho que se sentía. Intentó discutir conmigo, argumentando que no estaba detrás de su dinero y que era ofensivo que sugiriera eso. Le aseguré que no estaba insinuando nada, era demasiado obvio. Me sentí indignado y asqueado por lo que estaba haciendo. Entonces, me acusó de robarle todo, diciendo que ya le había robado a sus hijos y que ahora le estaba quitando su riqueza. Le informé que no necesitaba el dinero y que, de hecho, al principio dudé en aceptar el cheque, pero ahora lo tomaría todo porque no lo merecía. Ahora está llorando en las redes sociales, contando lo que dije y tratando de hacerme quedar mal. Algunos de mis familiares dicen que fui demasiado lejos, que soy codicioso y que le debo una disculpa, lo cual es absurdo. Por eso estoy aquí, para preguntar si estoy equivocada por decirle a mi hermana que no merece el dinero que sus hijos decidieron darme. Actualización 1. Siguiendo algunos consejos, les conté la situación a mis sobrinos. Me informaron que ya habían escuchado algo por parte de algunos familiares y habían considerado hablar conmigo, pero no habían tenido tiempo. Sin embargo, después de llamarlos y discutirlo con ellos, me dijeron que creían que hice lo correcto. Mi sobrino fue muy claro con sus opiniones, diciendo que nunca había considerado a su madre como una figura materna en su vida. Siempre la culpó porque ella nunca estuvo presente para él. Mi sobrina estuvo de acuerdo. Él siempre ha sido el más directo del grupo, así que era predecible que todo esto viniera de él. Mis sobrinas estaban demasiado emocionadas para hablar, pero él estaba bastante enojado y molesto. Explicó que Diana solo me hablaba a mí porque nunca hizo ni lo mínimo por ellos. Esto a pesar de que recibía manutención de su padre, aún así, los humillaba y los hacía sentir mal simplemente por existir, algo que no era culpa de ellos. Creen que hice lo correcto y me han asegurado que no contactarán a su madre, sin importar lo que pase. También creen que debo defenderme y explicar mi versión de la historia en línea, ahora que Diana ha decidido hablar mal de mí en redes sociales. Consideran que esa es la mejor manera de transmitir el mensaje. Por lo tanto, eso es lo que haré. Me alegra que hayan decidido apoyarme en esto porque mis padres se han mantenido al margen y han declarado que no quieren involucrarse. Diana nunca les habló después de que sus hijos la cortaron, lo cual me parece extraño. La postura educada de mis padres en este asunto me resulta inusual, dado que no han hablado con Diana en los últimos 6 años. Me decepciona, pero al menos mis sobrinas y mi sobrino me apoyan. Mucha gente me ha preguntado por qué no solicité la custodia y me llevé a los niños si sabía que Diana era una mala madre y los maltrataba. Mencioné en mi publicación que, aunque sus acciones estaban mal, no constituían tortura, abuso o negligencia. Siempre fue dura con ellos y no estuvo emocionalmente presente, así que, aunque podría haber solicitado la custodia, era muy poco probable que me la concedieran. En el lugar en el que vivo los tribunales suelen fomentar que las familias se mantengan unidas y, en este caso, ya habían perdido a su padre. Él los había abandonado, dejándolos solo con su madre como único padre biológico. Naturalmente, el tribunal querría que la familia permaneciera unida. Sabía que si presentaba una demanda contra Diana o tomaba acciones legales, ella se aseguraría de que nunca volviera a verlos. Haría todo lo posible para alejarlos de mí. Ya era improbable que pudiera quitarle a los niños y obtener la custodia total, por lo que esto habría puesto a los niños en una situación peligrosa. Por eso decidí actuar con cautela, manteniéndome en contacto con ellos y estando siempre disponible. No estoy seguro de si fue lo correcto a largo plazo, pero en ese momento parecía la única opción. Tal vez había otras formas de manejarlo, pero fue lo único en lo que pude pensar, así que hice lo que creí correcto. Fue difícil para mí y durante años debatí si debía pedir la custodia o sacar a los niños de su casa. Pero no había forma de saber qué podría haber pasado y consideré que era mejor que se quedaran con su madre y mantuvieran el contacto conmigo y con mis padres, en lugar de arriesgar cualquier otra cosa en esta situación.
Espero que esto responda a las preguntas que la mayoría tenía. Tal vez parezca la villana por lo que hice, pero no me importa. Sé que los niños están bien en sus vidas y que hice todo lo posible por mantenerlos felices y seguros. Siempre estuve ahí para ellos, por lo que no me siento culpable de nada. Actualización 2. Ha pasado una semana desde el mensaje de Diana y hoy he recibido muchas llamadas de familiares y personas que han hablado con ella. Me estaban señalando mis errores y regañándome. Se estaba volviendo realmente agotador, y además estaba abrumada con el trabajo, por lo que no había podido publicar antes, pero hoy decidí que ya era suficiente. Después de una breve charla con mi sobrino y mis sobrinas, decidí finalmente hacer una publicación que compartiera mi versión de la historia, así como, en cierto modo, la de ellos. No creo que nadie en la familia se haya dado cuenta de todo lo que esos niños tuvieron que soportar cuando eran pequeños, de todas las burlas que sufrían a diario simplemente porque Diana optó por quedar embarazada temprano y dejarlo todo por su novio en ese momento. Incluso después de eso, siguió culpando a los demás por sus propias acciones e intentó aparentar que estaba haciendo todo lo posible por el bienestar de sus hijos, pero en realidad nunca estuvo presente para ellos. Les decía a todos que yo le había robado a sus hijos y que ahora le estaba robando una fortuna, ahora que sus hijos estaban bien económicamente. Sentí que la gente merecía conocer la verdad, no solo su versión retorcida de los hechos en la que ella era la víctima en lugar de la persona que atormentó a todos. Ya me habían juzgado por diversas razones, ya que solo conocían su versión y simpatizaban con ella, pero en realidad yo también merecía contar mi historia, al igual que sus hijos. Así que escribí todo hace unas horas y la publiqué. Hasta ahora, ella no me ha dicho nada, y los únicos mensajes que he recibido son de familiares que antes me juzgaban. Ahora han cambiado repentinamente de actitud y están tratando de disculparse por haberme juzgado demasiado rápido. Pero, sinceramente, eso no significa nada para mí. Solo quería que supieran la verdad. No me importa lo que piensen de mí, pero era vital para mí decir la verdad y compartir cómo Diana trató a sus hijos, razón por la cual ya no tienen contacto con ella. De todos modos, ahora que todo ha terminado, estoy lista para seguir adelante. Honestamente, no quiero tener nada más que ver con Diana. Fui perfectamente feliz los últimos años sin que me contactara. Creo que lo mismo puede decirse de sus hijos. No entiendo por qué sintió la necesidad de crear tanto drama. Si quería dinero, podría haberlo pedido en lugar de fingir que quería otra oportunidad como madre. Actualización 3. Ha pasado un día desde que escribí esa publicación. Diana puede haber despertado hoy y decidido vengarse de mí. En lugar de contactarme directamente, se volvió cada vez más dramática y comenzó a comentar en la publicación, tratando de hacer parecer que yo estaba mintiendo. Pero, obviamente, eso no iba a funcionar. Tan pronto como intentó responder, sus hijos comenzaron a comentar y a responderle, recordándole episodios específicos de su infancia en los que había sido cruel con ellos. Eso duró aproximadamente una hora, y no me sentí mal al respecto. Nadie más lo hizo, porque mi sobrino, mis sobrinas y yo estábamos disfrutando completamente del proceso. La estaban humillando por completo, y no había forma de que pudiera escapar de ello, ya que cada mentira que intentó decir para hacerme quedar mal fue descubierta. Me alegra haber elegido hacerlo el fin de semana, de lo contrario, quizás no habríamos podido responder con tanta rapidez. De todas formas, eso duró alrededor de una hora, y luego ella comenzó a borrar sus comentarios para que nadie pudiera atraparla en sus falsedades. Sin embargo, ya era demasiado tarde, porque muchas otras personas ya habían notado lo que estaba pasando en la sección de comentarios, y creo que comenzó a ser señalada por su comportamiento. Empezó a borrar sus comentarios y a retractarse de todo lo que había dicho. Luego me bloqueó. También bloqueó a sus hijos. Supongo que fue su forma de rendirse, y me alegra que lo haya hecho, porque habría perdido en una pelea con nosotros. Claramente tenemos la ventaja aquí, moralmente o de cualquier otra forma. Pensé que borrar los comentarios sería el final de nuestra conexión, pero decidió contactarme personalmente. Me envió un mensaje diciendo que esperaba que yo estuviera feliz ahora que la había presentado como un monstruo y que todos la odiaban. Fue muy irónico viniendo de ella, porque eso era exactamente lo que ella intentó hacerme a mí primero. Ella inició todo esto, y ahora que quise devolverle el golpe, no puede aceptarlo. No entiendo por qué algunas personas intentan atacar cuando saben que no pueden soportarlo en su contra. Simplemente no causes drama si no quieres ser responsable de las consecuencias. De todas formas, ignoré ese mensaje, y eso es lo que todos vamos a hacer por el resto de nuestras vidas, porque ya no vale la pena prestarle atención. Ella misma lo ha demostrado. A todos gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. Si aún no te suscribes, suscríbete para más historias como esta.